Y ahora sí lo recibo a Facundo Franco, el editor de Educación de La Diaria. ¿Cómo anda, Facu? Todo bien, por suerte. Te venís con más derivaciones, ¿no?, del discurso de Orsi, en particular la vinculada al anuncio de convocar al Congreso, no sé si lo digo bien, en todo caso me corregís, Nacional de Educación. Algo que ya ha ocurrido, pero que este gobierno va a reeditar y que no pasó durante el gobierno pasado. Exactamente. Hubo 3 Congresos Nacionales de Educación en 2006, que llevó el nombre de maestro Julio Castro. 2013 llevó el nombre de Reina Reyes, otra educadora uruguaya. Y lo mismo en 2017 con Enriqueta Comti Riqué. El gobierno anterior, ahí hubo un cambio normativo en la LUC, en la Ley de Urgente de Consideración, que planteó que, si bien no elimina la figura del Congreso Nacional de Educación de la Ley General de Educación, establece que cada gobierno puede optar o no por convocarlo, ¿no? Entonces, el gobierno anterior directamente optó por no convocarlo. Ahí el propio exministro Pablo da Silveira mencionó que tiene que ver con que el gobierno de la coalición republicana consideraba que es el sistema político el que tiene que debatir, opinar y resolver sobre educación. Ahí hay una mirada bien distinta con lo que ha planteado el Frente Amplio, que considera que justamente las políticas educativas y el rumbo de la educación nacional deben ser pensadas no únicamente por el sistema político, tampoco únicamente por el sistema educativo, ¿no? Porque hay otros actores que ahora puedo mencionar que van a estar participando de la organización del Congreso, que será este año, iniciará, digamos, en abril. Ahora se va a convocar justamente a la comisión organizadora del Congreso, que está integrada por las principales instituciones educativas públicas y privadas, ANEP, UDELAR, UTEC, también la educación policial, educación militar creo que también, la educación privada también, representantes de la educación privada, tanto universitaria como los colegios. Van a estar sindicatos, gremios estudiantiles, partidos políticos, gremiales, empresariales, el PIT-CNT y también el Congreso de Intendentes. Esto ilustra un poco la variedad de actores que van a estar pensando justamente el Congreso, ¿no? Justamente en abril es que se va a convocar a la comisión organizadora, y a partir de ese mes van a empezar a organizarse primero mesas temáticas en función de algunos ejes temáticos que ahora podemos también repasar. Y después también van a empezar a desarrollarse las conocidas, que también han ocurrido en congresos anteriores, las asambleas más a nivel territorial, en donde, si bien lo que más a veces públicamente se ha difundido en los congresos anteriores tiene que ver con el plenario final, que en principio sería sobre fin de este año, hay todo un proceso de discusión previo, de preparación de ese plenario, que también se va a ir desarrollando con un fuerte anclaje también ahí territorial, ¿no? Yo hablaba ayer con Gabriel Chirichi, el director nacional de Educación, que me decía justamente que se está pensando bien cómo hacer este formato de territorialidad del Consejo, del Congreso, perdón. Y él lo que decía es que justamente no es un congreso de expertos, ni de la corporación docente, ni sindical, ni de políticos, sino que lo definía así, es un congreso democrático, ¿no? Se apuesta justamente a que la ciudadanía también pueda participar, más allá de estas organizaciones que yo nombraba, que van a estar en la organización, valga la redundancia. También va a ser un espacio abierto para la ciudadanía en general, para que pueda expresar sus opiniones. ¿Y qué pasa con las conclusiones? Con lo que finalmente, después de ese proceso, con toda esa complejidad por sus etapas, por la descentralización primero, por la diversidad de participantes, ¿qué pasa con las conclusiones que finalmente surjan del último ámbito, del Congreso en sí mismo? Bueno, ese es un tema importante, ¿no? Yo diría medular, y que ha marcado también lo que fueron los congresos anteriores, sobre todo el primero, el Congreso Julio Castro, que fue el primero justamente que se convocó en el primer gobierno del Frente Amplio, con mucha expectativa de los actores que participaron de esa instancia. Fue un congreso además que nutrió, digamos, la elaboración de la Ley General de Educación, que se aprobó en 2008. Muchas de las resoluciones finales de ese Congreso después no fueron totalmente recogidas en la ley. Los más optimistas dirán que fueron parcialmente recogidas, los más pesimistas dirán que casi no. Los aspectos más importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la autonomía del sistema educativo, hubo un fuerte pronunciamiento a nivel de que el sistema educativo y la educación obligatoria, también no únicamente la universidad, tiene que ser autónoma y cogobernada, justamente para
que no dependa de los actores del sistema político y de los cambios de gobierno, todo lo contrario a lo que justamente pensaba Pablo da Silveira en el gobierno anterior. Bueno, eso finalmente, si bien la ANEP incorporó figuras de representación docente, bueno, no hay una instancia de cogobierno paritario, ¿no? Entonces eso generó muchas críticas, mucha también, bueno, frustración de algunos actores que, bueno, después terminó repercutiendo en la participación de los siguientes congresos, el de 2013, 2017. Y bueno, y ahora se genera después de 5 años, bueno, en realidad más de 5 años, ¿no? Porque tenemos, son 8 años desde que se convocó el Congreso anterior, genera una nueva expectativa, además por un planteo, digamos, de campaña. El Frente Amplio en la campaña electoral planteó que las resoluciones del Congreso iban a ser vinculantes a la política educativa. Eso no está marcado en la normativa, es una decisión política que anunció el Frente Amplio antes de ser fuerza gobernante, digo bien. Exactamente, sí. De hecho, fue un tema de debate en campaña. Justamente el exministro Pablo da Silveira salió el cruce de esa concepción. Y bueno, por lo que sé, también hay actores dentro del Frente Amplio que están vinculados a educación que no quedaron del todo convencidos en esa formulación. Bueno, justamente porque el Congreso toma su vida propia, ¿no? Y los actores que van participando e incidiendo, bueno, a veces pueden llegar a tomar, por ejemplo, alguna política que vaya en contra de lo que es el programa de gobierno también del Frente Amplio. O sea, no es una cosa que el gobierno pueda controlar lo que va a terminar resolviendo ese Congreso. Entonces, bueno, lo que me decía Gabriel Chirichi, que en cuanto a que se está pensando de cómo plasmar esto de lo vinculante del Congreso, va por el lado de pensar en resoluciones, primero que hayan sido ampliamente debatidas durante el Congreso. Van a haber aportes, por ejemplo, de la Universidad de la República, que va a preparar algunos materiales para algunos de los ejes temáticos, eso, que haya como diversidad de opiniones en torno a los distintos temas que se aborden, y después que en la parte más plenaria, digamos, sean resoluciones por mayorías amplias. Gabriel Chirichi me habló concretamente de 2/3, ¿no? Aquellas resoluciones que tengan ese tipo de apoyos, lo cual hablaría de un cierto consenso en los actores que participan del Congreso. Bueno, van a estar en condiciones de lograr esa condición de ser como no solo una guía, sino como un mandato, digamos, que después el gobierno va a tener que tener en cuenta en la elaboración de las políticas educativas, ¿no? Esto, bueno, es una novedad importante, porque bueno, en lo que es un plenario, una asamblea, se terminan votando algunas cosas por unanimidad, pero otras cosas por mayoría, y hay que ver ahí después, claro, justamente la correlación de votos, y entramos como en esta cuestión que, bueno, desde el gobierno se está pensando sobre todo a eso, a que sean medidas o propuestas que tengan un amplio respaldo, no solo de los actores de la educación, sino de todos los que participen en ese ámbito plenario. El Congreso se va a llamar Misiones Sociopedagógicas y va a tener 4 ejes temáticos, que son ¿cuáles? Exacto. Bueno, el primero es educación como derecho, que ahí entran temas como la convivencia, que es un tema importante, ¿no? Hemos hablado alguna vez acá el año pasado de algunas situaciones a veces de violencia, de, bueno, cuestiones problemáticas en cuanto a los vínculos en los centros educativos. Educación integral a lo largo de la vida, el vínculo entre educación y desarrollo cultural, científico y tecnológico del país, y también educación sin barreras, ¿no? Que apuesta más a lo que es la inclusión educativa, no solo para incluir a quienes tienen o viven con alguna discapacidad, sino también una mirada amplia de lo que es justamente la necesidad de pensar la inclusión, también por temas étnico-raciales, por cuestiones migratorias, simplemente para tener en cuenta que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo, ¿no? Otro de los ejes va a ser educación y participación. Ahí hay algunos ejes temáticos también que tienen que ver con experiencias pedagógicas comunitarias, a partir de la pregunta cómo garantizar espacios para quienes aún no los tienen en el sistema educativo, en cuanto a la toma de decisiones de lo que ocurre en los centros educativos. También se discutirá sobre diversas formas de articulación educación-territorio, esto de pensar la territorialidad. Ahí va a estar incluida también la educación no formal y el rol de los estudiantes en la construcción del sistema educativo, que a veces es un tema que se deja un poco de lado. Otro de los ejes, el tercer eje, va a ser trayectorias educativas a lo largo de la vida, un tema que también fue impulsado muy fuertemente sobre todo en el anterior gobierno del Frente Amplio, en el periodo 2015-2020.
el tema del seguimiento de las trayectorias, ver de qué manera se puede justamente garantizar la permanencia, primero el acceso, después la permanencia y después el egreso de la educación obligatoria. Son dos ejes incluso del discurso de las actuales autoridades del CODICEN de la ANEP, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, y finalmente otro tema que, bueno, sobre todo ahora está muy en boga la discusión, por ejemplo, con el uso de los teléfonos celulares, como hablábamos también acá hace algunos días. Nuevos desafíos educativos, virtualidad e inteligencia artificial. Cuando el año pasado se definieron los temas, todavía este tema de los celulares no estaba tan en agenda como una cuestión, bueno, que está siendo problemática en los centros educativos. Estaba más esto de la inteligencia artificial y qué debe hacer el sistema educativo con el uso de inteligencia artificial. Pero bueno, se va a colar el tema de los celulares porque varios centros educativos, además del liceo de Paysandú, del que hablábamos acá, recientemente un liceo de Colonia también, un liceo público, planteó una medida también de prohibición de uso de celulares dentro del local del centro educativo. Agrego una iniciativa que lleva adelante el colegio y creo que es liceo también privado Santa Elena en Montevideo. También. Que también tiene toda una línea de trabajo en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, es un tipo de medida, esto de la prohibición, que cada vez está empezando como a ser por lo menos más discutida, de vuelta, más debatida, pero ahora ya con una necesidad más clara, ¿no? Se está notando que está siendo difícil el uso, digamos, de los teléfonos dentro de los centros educativos. Entonces, ese va a ser otro de los temas, digamos, en torno al cual se va a estar discutiendo en el Congreso, que como vos decías, y con esto ya podemos ir concluyendo, que se va a llamar misiones sociopedagógicas. Eso marca una diferencia también con los nombres de los congresos anteriores, que eran personas, ¿no? Reconocidas, Julio Castro, Reina Reyes y Enriqueta Comte y Riquet. Eran obviamente figuras muy importantes de la pedagogía nacional y la educación uruguaya. En este caso se apuesta por una iniciativa, por un proyecto colectivo, ¿no? Me lo planteaba en esos términos Gabriel, que si bien tuvo como protagonistas, por ejemplo, al maestro Julio Castro, que fue uno de los impulsores. El año pasado además se cumplieron 80 años de las misiones sociopedagógicas, que fueron una iniciativa llevada adelante por docentes y estudiantes de magisterio, en aquel momento, hace 80 años, que empezó, la primera experiencia se dio en Caraguatá, en Tacuarembó. El año pasado hubo un evento ahí bien importante para conmemorar esos 80 años, en donde, bueno, los docentes y estudiantes de formación docente empezaron a generar, se instalaban en territorio para convivir con comunidades. En ese momento, muy con la preocupación, el foco puesto en la educación rural, que era vivir en la ruralidad era un obstáculo importante para acceder y para permanecer en el sistema educativo en aquel momento. Y bueno, había justamente una intención por conocer la forma de vida, de qué manera, estar inmersos en esas comunidades para comprender también sus necesidades desde el punto de vista educativo. Y bueno, en esta oportunidad el Congreso va a llevar ese nombre, apostando justamente a los proyectos colectivos antes que reconocer a figuras más individuales o a personas que, más allá de su importante y destacada trayectoria en la educación uruguaya, tampoco es que actuaban solos, sino que había una intención por reconocer esto de lo colectivo. Dos preguntas puntuales a modo de redondeo. Con respecto a este tema, reiteremos lo más importante del cronograma que va a desembocar en ese congreso, que ¿cuándo sería? Bueno, en abril es que se va a estar convocando a la comisión organizadora. Además, la comisión tiene una mesa chica, digamos, de donde más ejecutiva, digamos, y ahí la comisión organizadora va ya a empezar en la convocatoria de las primeras actividades, que en principio serían mesas temáticas de discusión, de intercambio, para después pasar a justamente a las asambleas más territoriales. Ahí hay una novedad también que me mencionaba Gabriel Quirichi, que tiene que ver con que el MEC volvió a convocar en este gobierno a las comisiones departamentales de educación, que también están integradas por diversos actores en cada departamento. Hay que ver cómo se articula esas comisiones, digamos, con lo territorial. Bueno, ahí se va a estar desarrollando esa discusión en asambleas durante buena parte del año. Yo calculo que más sobre
desde mediados de año hasta quizás octubre, noviembre. Y después sobre fin de año está pensado que sea la instancia plenaria del Congreso, en donde salgan justamente su declaración final, las distintas resoluciones en base a estos 4 ejes temáticos de los que hablábamos recién, que lo podemos mencionar como titular: educación como derecho, educación y participación, trayectorias educativas a lo largo de la vida y nuevos desafíos educativos, virtualidad e inteligencia artificial. O sea que dijiste sobre fin de año. Diciembre me parece que no es el mes más propicio para actividades de esta índole. Me imagino noviembre, eventualmente comienzos de diciembre, como una fecha en la que esa instancia plenaria final capaz que puede llegar a darse. Sí, exactamente. También, a veces puede quedar que puede pasar para el principio del año que viene. Hay que ver ahí, ahí también está el inicio de clases, que lo estamos viendo ahora, y tampoco es una instancia donde los actores, por lo menos del sistema educativo, tengan mucha disponibilidad para participar de este tipo de encuentros. Así que veremos los plazos que se va dando la comisión organizadora. Y para una respuesta breve, tomamos del discurso de Orsi, de los anuncios o comentarios en materia educativa o vinculados a la educación, esto porque no lo habíamos desarrollado contigo, nos visitas semana tras semana. Entonces podemos ir haciendo un seguimiento interesante de distintos temas vinculados a la educación. De otros asuntos con respecto a los cuales Orsi habló, ya conversamos bastante contigo, incluso en entrevistas recientes abordamos una parte de esa temática con el presidente del CODICEP de la ANEP, Pablo Caggiani, pero me interesa que me digas si en todo eso otro que Orsi mencionó con respecto a las políticas educativas, hay algo, además del Congreso que ya desarrollaste, que te interese destacar en el sentido del peso, de la importancia de eso eventualmente que Orsi dijo. Proyecto enviado al Parlamento de Universidad de la Educación, estuvimos hablando también hace unas semanas de eso. También Pablo Caggiani estuvo el viernes y habló bastante en detalle de los otros temas que mencionó Orsi, que es el proyecto también para la vuelta de la participación docente y de los consejos a los subsistemas de ANEP. Toda la política de extensión del tiempo educativo que se empieza a desarrollar este año, y de los comedores, la ampliación, inauguración de casi 60 comedores en educación media. Esos fueron los temas más relevantes, además de toda otra apuesta, por aumentar la inversión y fomentar políticas de desarrollo en la primera infancia, que también tiene que ver con lo educativo, aunque también lo excede. Cierro este espacio leyendo un mensaje vinculado a uno de los temas que mencionaste. Nos dice una persona que nos está escribiendo ahora, pero que ya mandó una parte del mensaje. En nuestro liceo, el 16, se ha tomado la decisión de tener un organizador sobre el escritorio donde los estudiantes dejan el celular y se utilizan si así lo habilita la persona docente. En estos primeros días, las y los estudiantes lo han tomado con naturalidad. Esta es una solución o un planteo distinto a esos de entregar el teléfono a la entrada y recibirlo a la salida que se han aplicado en otros liceos. Está interesante, pero podemos después también profundizar para nuestra cobertura en la diaria del tema, que empieza a pasar eso, ¿no? En la medida que empiezan a conocerse experiencias, el cuerpo docente también empieza a ver que, primero que es posible, y se empieza a discutir ya en base a eso, a tomar medidas más concretas y un poco con la idea compartida de que ya no se puede seguir esperando mucho más, ¿no? Que hay que tomar acciones en lo inmediato. Y que después se pierde un poco el miedo también al qué pasará con la reacción de los estudiantes y demás. Entonces, es interesante la experiencia. Esto nos lo dice Rodrigo, que más temprano se había comunicado con nosotros mandándonos una foto de cómo, rodeado de lecturas, sigue este tema, siendo docente aparte. Así que es un mensaje que viene con ese valor agregado. Gracias, Rodrigo, por el mensaje. Gracias, Facundo, por la presencia como siempre. Por favor.